Al menos 15 palestinos perdieron la vida y más de 200 sufrieron heridas cuando las tropas israelíes bombardearon una escuela de Gaza donde Naciones Unidas albergaba a cientos de desplazados por la guerra. Ayer, el ejército israelí informó que había encontrado cohetes de Hamas escondidos en una escuela cercana ubicada en la misma localidad de Beit Hanun. Christopher Gans, vocero de Naciones Unidas para la protección y ayuda a los palestinos, dijo que esa agencia trató de coordinar con el ejército israelí una ventana de tiempo para garantizar la salida de los civiles y que le habían entregado las coordenadas precisas del edificio. Sin embargo, Tel Aviv asegura que jamás impidió la salida de los palestinos de la escuela cuando el ejército israelí le dio a la organización humanitaria Media Luna Roja un plazo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde para evacuar a los refugiados. Como Hamas obstaculizó la evacuación y siguió disparando proyectiles desde el área, no quedó más remedio que responder el fuego, dice el gobierno de Israel. Y esto es lo que dice el director de operaciones de Naciones Unidas en Gaza. So this school was a designated emergency shelter, which meant that we had given the Israeli authorities, the IDF, the coordinates of this school on 12 separate occasions, most recently 10:56 this morning. They were fully aware that this was a shelter. We knew that the situation in Beit Hanun was deteriorating from a security standpoint. So over the course of the day, we had been trying to coordinate a window, a period during which we could withdraw our staff, and any displaced who choose to go to a safer location would be able to leave. We were never confirmed that window, that time period. El licenciado Wilfredo Amer Ruiz es asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Bienvenido, buenas noches. Placer, Pedro. El señor Juan Dircé es director adjunto del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué dice de la acusación? ¿Qué sabe del tema? Vamos a tratar por parte. Primero, es terrible, es absolutamente condenable las bajas tanto del lado palestino como del lado israelí. Esta situación absolutamente deplorable, pero causada por el Hamas, claramente, lo que está haciendo es sometiendo a la población palestina y a la población israelí a una ola de muertes, a una ola de dolor que creo realmente, Pedro, que es el momento de pararlo. El Hamas ha negado todas las opciones del alto del fuego que se han presentado, todas las opciones de cese del fuego han sido denegadas, y en vez de pensar en el bienestar de su población, sigue exponiendo, como en este caso puntual, a la población civil a estar víctimas de cualquier tipo de actividades. Licenciado. Lo que pasa es que el Estado de Israel, Pedro, en este conflicto tiene que estar en un estándar más alto que una organización terrorista. Si la organización terrorista precisamente lo que la hace terrorista es que dispara indiscriminadamente, indistintamente a blancos civiles, Israel no puede hacer lo mismo porque Israel es un Estado admitido, sujeto al derecho internacional, y es precisamente por lo que vemos a este personal de las Naciones Unidas en una abierta queja de las acciones de Israel que resultaron en las bajas de civiles, que esto en cualquier otro sitio podría ser incluso juzgado hasta como un crimen de guerra. Estas bajas de civiles no puede decir es que Hamas también las hace, porque es que Israel no es una organización terrorista. Estamos de acuerdo en eso, pero pregunto, ¿cómo se defiende un Estado legal, un Estado de Derecho, cuando los atacantes se escudan en muchos casos, y está probado, detrás de civiles? Magnífica pregunta. Tiene que adherirse a unos estándares mayores de unos operativos mucho más cuidadosos, porque decir, por el mero hecho de que haya cohetes al lado de una escuela, tengo que disparar en la escuela, ahí vivían 100 estudiantes, lo siento por los 100 estudiantes. Israel no puede hacer eso, ningún Estado puede hacer eso. Y es una guerra así, por eso se llaman guerras asimétricas, porque los estándares que los Estados están sujetos no es lo mismo que la organización terrorista con los que están luchando. Señor Dircé. Me parece bárbaro que Wilfredo sepa que Israel se maneja de esa forma y que Israel responde a todos los estándares internacionales. Israel ha evitado, Israel, lo sabemos muy bien, Pedro, hace así, envía la capacidad y tiene la capacidad militar para destruir como quiera la Franja de Gaza. Sin embargo, no lo hace porque sabe que el Hamas está exponiendo a la población palestina. Israel podría destruir el Medio Oriente Israel, si quiere con las bombas nucleares que tiene. El 70% de la electricidad que va a la Franja de Gaza. Israel podría apagar la perilla y se quedan sin electricidad en la Franja de Gaza, que es la electricidad que se usa para fabricar los misiles y lanzarlos en contra de Israel. Pero Israel dice, no, nosotros no somos terroristas como ellos y no vamos a permitir que nos lleven a comportarnos de esa manera. Y por lo tanto, hasta el día de hoy,
pasa continuamente el transporte con alimentos, con medicinas y con todos los suministros que necesita la gente de la Franja de Gaza. Qué bueno que... Aquí, Pedro, hay un solo culpable. Y varios periodistas que están en la Franja de Gaza están reportando cómo el Hamas impide a la gente evacuar los edificios, que Israel avisa: salgan de la zona, evacúen, porque de allí están tirando misiles y vamos a disparar. Jamás impide a la gente evacuar. Lo acaba de decir el de las Naciones Unidas. No se nos dio la oportunidad. Le dijimos a Israel que aquí estaba el personal, que esto era un refugio, y aún así bombardearon. No lo dijo yo, no lo dijo nadie de Hamas, lo dijo, y lo acaba de ver nuestro público, una persona de las Naciones Unidas. Y este tipo de acciones es lo que ha causado casi 600 bajas. El 80 y pico por ciento de ellas, o 90%, son civiles. Y todo eso tú no puedes seguir llamándole daño colateral, daño colateral, daño colateral y despacharte con la cuchara larga. Eso no puede ser, y por eso es que se está ganando y se sigue ganando la antipatía mundial, estas acciones de Israel, porque si bien es cierto que puede tener legitimidad en defenderse de Hamas, lo tiene que hacer de una manera mesurada como un Estado, no haciendo lo mismo que hace él, destruyendo vidas de civiles y decir perdón porque es que ahí había un cohete. No, tú no puedes matar 100 estudiantes porque hay un cohete. Señor Dicien. Aquí Israel una vez más ha conseguido que el mundo, pero el mundo que realmente nos importa, el mundo civilizado, Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, muy claramente el secretario general de Naciones Unidas dijo: Israel tiene todo el derecho de defenderse contra el terrorismo. Pero ¿qué pasa? La Venezuela de Maduro, la Cuba de Castro, la Siria de Assad. ¿Y dónde? No lo escuché a Wilfredo todavía hablar del desastre de los 200.000 muertos árabes matados por el propio carnicero de Assad. No lo escuché a nadie hablar. En Irak, la semana pasada, el ISIS, famoso por todos, exigiéndole a los cristianos que o se van del país o se convierten o los matan. ¿Dónde está Wilfredo para declarar este tipo de situaciones? Yo he estado aquí en este programa llamando criminal de guerra a Bashar al-Assad, y como es un criminal de guerra, cualquiera que disparte un cohete de Israel y mata que promueve la violencia, y los estados democráticos. Uno tiene que decidir dónde se para. Claro. Y acá la decisión es muy clara, Pedro. O estamos con el terrorismo y apoyamos estas acciones creadas por Hamas, o nos exponemos a estándares morales altos y salimos a denunciar la violencia. ¿Y tú apoyas que Israel le dispare a los niños jugando fútbol y los mate? Como hizo hace 2 días. ¿Tú apoyas eso? Eso está bien, Juan. Eso está bien. Tú le puedes decir al pueblo que está bien. Tú le puedes decir que ese bombardeo hoy al centro de refugiados de la ONU está bien. Tú le puedes decir al pueblo si eso está bien. Pero nadie eso está bien. Pues entonces condénalo. Yo no te oigo condenándolo. Condena al Estado de Israel cuando lo hace. Pero Wilfredo, entonces sé honesto, porque yo condeno a Hamas porque es una organización terrorista, y las acciones de Israel terroristas las tienes que condenar. ¿Por qué mueren niños judíos jugando al fútbol? Porque los protegen y no los exponen a esta situación. Porque tú no puedes... Jamás lo que tienen que hacer, en vez de sacar a los niños a la calle para que los maten jugando al fútbol, tienen que decir: no, primero Israel lo que tiene casa, es que comportarse mesuradamente. No aquí jamás puede decir: aceptamos una cesta al fuego y no muere nadie más. Mira, es así, Wilfredo, y tú lo sabes. ¿Tú crees que si ponle que aquí en Miami unos terroristas ocupan un edificio, y si el edificio tiene total control, ¿tú crees que nuestro gobierno va a bombardear el edificio porque ahí hay 10 terroristas ocupando un edificio y que se saben los civiles que están ahí? Porque los estados actúan de manera mesurada, no al mismo estándar de los terroristas. Y eso es lo que está, ese es el error en el que está cayendo el Estado de Israel. Ese es precisamente el error. Estás equivocado y tú sabes que estás equivocado. No estoy equivocado porque los niños murieron en la playa jugando fútbol. No estoy equivocado porque este centro... que el ejército de Israel avisó, mandaron comunicaciones por volante, teléfono y todo. ¿Qué pasó con las escuelas de Naciones Unidas? Israel viene denunciando que las escuelas de Naciones Unidas son utilizadas para almacenar armamento de Hamas. ¿Qué es lo que hizo Naciones Unidas? Nunca le dio ninguna importancia. La semana pasada y esta semana van a abrir 2 escuelas que encuentran misiles de Hamas adentro de las escuelas. ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Quitárselos al Hamas y entregarlos a una organización que es llevar. ¿Qué es lo que hacen? Se los entregan al Hamas. Entonces estamos hablando de una situación mucho más complicada, donde hay un terrorismo que tiene que aniquilarse, pero acá hay un terrorismo que es el terrorismo Hamas, que es el único culpable de exponer 2 crímenes de guerra a la población civil de Israel a esa situación, y lo peor, creo, a su propia población palestina. Y la modalidad que estamos viendo es el terrorismo del Estado de Israel, matando niños jugando fútbol y jugando esto. Les ofrezco disculpas porque el tiempo se me va. Un detalle que sí quiero incorporar, porque no sé si seré justo, pero por lo menos hago el esfuerzo. El licenciado Amer Ruiz sí ha condenado a ISIS
Y sí ha condenado a Bashar al-Assad en conversaciones previas. Que condene, me parece bárbaro. Creo que así hay que hacer, condenar a todos los grupos extremistas, y creo que él también está de acuerdo en que la única solución son dos estados, un estado judío para el pueblo judío y un estado palestino para el pueblo palestino. Y eso es lo que se debe hacer, Pedro, precisamente abrir una vía política, que la gente de Palestina vea que jamás obstruye la posibilidad de la vía política, pero lo que pasa es que en el horizonte cercano no ven una vía de una solución política. Y entonces alienta al extremismo, lamentablemente. Les agradezco profundamente su presencia. Muy amables.